distrito, magistrados del circuito, del 18º circuito del Poder Judicial de la Federación. Les saludamos de manera muy cordial y con gran gratitud por recibirnos en esta sesión solemne del Consejo. Nos sentimos realmente bien recibidos y sobre todo entendemos que hay esta gran disposición por una preocupación fundamental por la justicia de nuestro país. La justicia, lo decía la ministra Norma Piña, no es un monopolio del Poder Judicial. La justicia es un tema que nos corresponde a todos y cada uno. Y esta reunión solemne del Consejo habla de esta preocupación, de que ustedes están participando activamente en la toma de decisiones y de posturas en la sociedad frente a este gran problema. Estamos aquí ante ustedes, como estuvieron hace un momento nuestros compañeros y compañeras, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, secretarios y secretarias de los juzgados y tribunales de aquí del circuito, pero también están jueces del distrito y magistrados. Entonces, estamos representados en su totalidad la plantilla, digamos, profesional. Nos faltarían actuarios, no tenemos la presencia de actuarios, pero estaríamos prácticamente la totalidad representados ante ustedes como funcionarios que nos encargamos profesionalmente, de manera artesanal, a ir construyendo la justicia cada día. Yo tuve la fortuna de llegar, como bien me lo recordaba el señor Pelito, en el año 2000, aquí a Cuernavaca, Morelos, fui adscrito al juzgado primero del distrito. Y desde entonces mi vida cambió. Ya soy morelense de corazón, aunque de origen coahuilense. Pero desde luego mis hijos están felices aquí y yo también. Y con esta camaradería extraordinaria. Y además Morelos no es cualquier estado, es el estado donde nace la revolución. Es el estado de hombres y mujeres recios que han decidido a lo largo de nuestra historia poner hitos. Y justamente por injusticias es que se genera el movimiento revolucionario que nos dio como resultado la adopción de la Constitución de 1917. Una Constitución con hondas raíces de carácter social. ¿Por qué? Porque el tema era la injusticia social. Y así se incorporó lo relacionado con las raíces y los derechos de los obreros, derecho del trabajo. Pues, el día de hoy estamos aquí con ustedes para tener un diálogo relacionado con la reforma que ha propuesto el señor presidente de la República a partir del 5 de febrero. Es un paquete de reformas, no solamente se refiere a la reforma judicial, pero quizá la de mayor trascendencia por las consecuencias que va a tener es justamente el tema judicial, la nueva conformación del Poder Judicial. Y si me lo permite, yo diría que no se trata de una reforma judicial, se trata de una eliminación del Poder Judicial, una reforma que aparentemente tiene una justificación de carácter legítimo por la democracia que hay en ella, por el respaldo de los votos que se obtuvieron en el triunfo de este proceso electoral que dio por consecuencia el triunfo de la señora Claudia Sheinbaum. Pero esto es solamente en apariencia. En realidad estamos en presencia del sometimiento de la voluntad popular a la voluntad de una sola persona. Se trata de la concentración de poder y que además de esta concentración de poder es la manipulación de la opinión pública a través de falacias como esta.
Se reforma el Poder Judicial porque todos los jueces, magistrados, jueces y magistradas, no solo del Poder Judicial, sino de todos los poderes judiciales de los estados y el federal, son corruptos. Esto es una falacia de generalización. Esto solamente es una infamia, una falsedad, porque no hay pruebas que acrediten tal circunstancia. No hay un solo procedimiento abierto en contra de jueces y magistrados basados en denuncias por parte del Ejecutivo para demostrar la corrupción. No existen, no hay. Entonces esto es una falacia. Pero además nos quieren totalmente destituir a las localidades. Lo quieren comparar con el movimiento de 1994, cuando se reformó la Constitución y se eliminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, pero esa reforma tuvo como consecuencia no solamente la sustitución de la Suprema Corte, sino el fortalecimiento de la Suprema Corte al haberle otorgado facultades para resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Es decir, se creó un tribunal constitucional con facultades para resolver conflictos de orden político que se resolvían políticamente. La Corte obtuvo pues esta facultad para resolver jurídicamente conflictos políticos, de tal manera que hay un fortalecimiento. Pero además se creó el Consejo de la Judicatura Federal y con ello se fundó la creación de la carrera judicial, y la carrera judicial es la que nos ha permitido la capacitación, la formación permanente y un escalafón que se va cumpliendo paulatinamente desde la antigüedad, los cursos. Tenemos, para poder ascender en este escalafón, que cumplir concursos de oposición, y esos concursos de oposición son muy intensos porque tienen su lado práctico, su lado teórico y además un examen oral ante un magistrado, un juez de distrito y un consejero de la República. El decir que los jueces no tenemos legitimación democrática es otra de las falacias, porque somos designados a través de estos concursos de carrera judicial por el Consejo de la Judicatura Federal, y el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por 7 personas, y estas 7 personas, 4 de ellas del Poder Judicial, 2 por parte del Senado de la República y otro más designado por el Presidente de la República, por la Presidenta de la República. ¿Qué más democrático puede ser la integración de un cuerpo colegiado como este? Entonces no es verdad que no tengamos legitimación democrática. Si lo que se dice ahora es que debe ser por voto popular, eso es para efectos de una función de carácter técnica, no solamente una falsedad, sino una perversidad. ¿Por qué? Porque nadie puede elegir a quienes deben desarrollar una actividad técnica. No se puede elegir a un cirujano plástico, o un cirujano cardiólogo, o un cirujano general por votación. A ver, aquí vamos a elegir a un cirujano, ¿no? A ver, la licenciada Alejandro Salcido me va a operar los ojos. ¿Quién vota por eso? No, no es posible. No tenemos la misma característica de los cargos populares, como son los diputados, los senadores, el propio presidente de la República, los gobernadores. Ellos sí representan la voluntad popular, porque se trata de tomar las grandes decisiones, pero para cuestiones técnicas no es posible asumir una característica de elección como la que se está proponiendo en este proceso. Vean, por ejemplo, en materia ya electoral, lo que estamos pasando, ¿qué ocurriría solamente aquí en el estado de Morelos? ¿Qué pasaría con el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Local? Veamos, en el estado existen, en el fuero común, el fuero local del estado de Morelos, existen 50 órganos jurisdiccionales que está a cargo de 68 jueces y magistrados, juezas y magistradas. Por lo tanto,
para poderlos a ellos sustituir por voto popular, se requerirían 408 candidatas y candidatos del Poder Judicial. Y esto implicaría que tendrían que imprimirse 85.343.328 boletas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la lista nominal del INE, en el Estado hay 1.523.988 votantes. Esto implicaría un gasto, insisto, de 186 millones de pesos para la inversión de boletas. Ahora, ¿cuánto se tardaría cada persona? Si cada votante tarda 30 segundos en llenar una boleta, tardaría aproximadamente 30 minutos para llenar las boletas que le corresponden. Eso solamente para elegir jueces y magistrados del fuero común. Ahora, para el fuero federal, aquí hay 21 órganos jurisdiccionales federales, con un total de 37 cargos. Se requieren 222 candidatas del Poder Judicial de la Federación. Tendrían que imprimirse 32.3.748 boletas. Cada votante tendría entonces que analizar las propuestas de 408 candidatas y candidatos y recibiría alrededor de 77 boletas. Imagínense nada más. ¿Saben cuánto sumaría imprimir las boletas? Nada más imprimir las boletas. 110. Se tendría que imprimir en total 117.343.076 boletas, que costarían 256 millones de pesos. Solamente para imprimir las boletas. Eso es terrible. Por ejemplo, para los ministros, aquí traigo yo una que presentó la secretaria de Gobernación la semana pasada y dijo que esta es más o menos la boleta que tendría que llenar cada persona para ministros del Supremo Corte. Nada más para ministros. Sería algo similar a esto. O sea, es una locura. Es una locura. Es una jalada. Yo le iba a decir de otra parte. Es una verdadera locura. Ahora, sí, como en cuanto al procedimiento electoral, la presidenta de INE hacía la reflexión de que en principio no le habían dicho a ella nada. No está estructurada de forma en como se pudieran llevar a cabo las elecciones, pero se hace ella 30 preguntas. 30 preguntas, no se las puede leer todas, pero les doy algunas. Esto, ¿de qué tamaño va a ser la boleta que vamos a tener? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener funcionarios electorales? ¿Cuántos funcionarios va a haber por casilla? ¿Cuántos vamos a instalar? ¿Cuántas casillas se van a instalar? ¿Serán el mismo número de las casillas para seguir sobre todo el mundo? ¿En qué podemos pasar para definir cuántas casillas vamos a instalar en el territorio? Vamos a irnos con un proceso exactamente igual al que recientemente vivimos, o vamos a definir otro tipo de mecanismos. Vamos por el uso de nuevas tecnologías para reducir tiempo en el tema de votación, o nos vamos a quedar en la parte en la que en este momento nos encontramos. ¿Será total? ¿Será gradual? ¿Tendremos campañas? ¿Cómo serán las campañas? ¿Cómo va a intervenir el INE en el manejo de los tiempos de radio y televisión? Imagínense 428 candidatos de aquí de Morelos, ¿cómo se van a repartir los tiempos oficiales para poder difundir sus mensajes? Yo estoy seguro que si ahorita nos vamos a hablar, se nos vamos, a lo mejor no se puede dar sin día, pero para la semana ya ni se acuerdan de nosotros. No mismo va a pasar cuando vayan a votar, y así muchísimas cosas. Entonces, esto no es viable. O sea, democráticamente suena muy bonito, pero es una falacia, es una mentira. Y aquí están los números, aquí están las dificultades técnicas que se le pueden presentar. Y eso solamente por decir quiénes llegarían. Pero lo más grave
es que estas personas, además de que no tienen una carrera judicial, estarán sujetos a los intereses de quienes los nombren, que no van a ser los electores, van a ser aquellos que realmente los elijan. Están diciendo que va a haber comités de evaluación y que luego de que esos comités de evaluación determinen quiénes son, los van a meter en una tómbola y de ahí van a sacar los nombres para que luego los elija el pueblo. No se les hace eso como de un cuento mal de Disneylandia. Estamos muy mal. No deben jugar con nosotros. Nosotros ya hemos adquirido mayoría de edad como un pueblo, como para que jueguen con nosotros. No somos, perdónenme, decía aquí, si quieren que apagamos cuando vaya a ser es que no somos imbéciles. México no se merece eso. Si Emiliano Zapata despertara y viera esto, vaya a la oficina. Pero bueno, la verdad es que estamos ante un peligro muy grave. Aún superado todo esto, el hecho de que los jueces no vayan a ser independientes, ese es el mayor peligro que vamos a tener. Ustedes han creado empresas, ustedes son una cámara extraordinariamente poderosa en nuestro país y ustedes tienen certeza de actuar conforme a la ley, porque todos actuamos conforme a la ley y saben que si tienen conflictos y problemas, estos se van a resolver conforme a la ley, porque hay una ley que lo dice. Ahora, lo que diga la ley no va a importar. ¿Qué va a importar? Pues va a importar el interés político que pueda existir en los asuntos, porque van a resolver ahora con base no en la ley, sino en algo que haga acuñado, un término escabroso, peligroso, ambiguo, que se llama interés público. Ahora van a decir que los jueces tienen que resolver con base en el interés público. ¿Saben qué hay detrás de esto? El interés público es lo que diga el Señor. Y yo creo que México también tiene ya más de 200 años de vida independiente como para que ahora vengamos a depender de la voluntad de un solo hombre cuando somos un país tan diverso, tan grande, que no merecemos esto. Y estamos aquí todavía. Gracias por abrirnos las puertas. Sabemos que su voz, su presencia y sobre todo su actuar es muy importante para dirigir los rumbos de nuestro país. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de esta ciudad de Cuernavaca por recibirnos en sus instalaciones y en esta sesión del Consejo. Para recrear un poco lo que acaba de contar nuestra obra, desde el 91, la reforma judicial del 94 se incorpora la carrera judicial al sistema judicial federal. Vamos a hablar también un poco de otras falacias o mentiras que se apuntaron para analizar esta reforma. Dice que no los cargos se asignan a los allegados, a los consejeros o ministros. Eso es totalmente incorrecto. Nosotros, la mayor parte de los jueces que estamos aquí, hemos empezado a cargo con concurso de oposición. También se dice que no se permite el ingreso a otras personas que también pueden tener una excelente carrera profesional. El magistrado Ortega en 2000 ingresó al cargo de juez por un concurso libre de oposición. Su servidor en el 2000 ingresé al cargo de secretario por un concurso de oposición. Otras personas, eran pocas. En el 2009 empecé por más bien por el cargo de magistrado de circuito en el cuarto concurso de oposición. Este fue general, había unas 20 personas. Para mí,
espacios. En el 2021, ya con el actual presidente, se emite una reforma a la Constitución para fortalecer la carrera judicial. Ahora ya se incorporan hasta los oficiales judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Para acceder al cargo de oficial judicial ya se requiere ser licenciado en Derecho y además hacer el examen que comprende una serie de temas de derecho civil, procesal, administrativo, penal, derechos humanos, etcétera, etcétera. Es un examen bastante complejo. También ya los incorporan a la carrera judicial y la carrera judicial incluye el cargo de magistrado. La iniciativa que se presentó en febrero, si no me recuerdo, sobre la cual tuvieron el foro hace aproximadamente un mes, pues ya se realizó digitalmente, se presentó el mes pasado, pero ahora comentado, ni siquiera tiene esa generosidad, hablando en términos tristes o grandes. Ahora ahora están creando comités. Nosotros creíamos que de nosotros iban a recoger los comités, pero fuera gente externa para garantizar de esta forma, de cierta medida, un piso de independencia, pero no. Ahora se está creando un comité en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial. Actualmente, en la Suprema Corte, la Suprema Corte tiene una composición plural, pero esto va a dejar de serlo a partir del 30 de noviembre de este año, cuando el cálculo previsto ya podrá la presidenta designar o proponer al Senado una nueva terna a un nuevo ministro. Esto quiere que trae como consecuencia que aquel partido que esté en el poder va a ser el que seleccione los candidatos a jueces y magistrados aquí y los ministros. Además de la iniciativa, se fortalece o se controla aún más desde un punto de vista personal. ¿Por qué razón? Porque se crea el Tribunal Judicial Disciplinario. También los van a ser aquellas personas que sean electas también por el procedimiento. Pero desde la misma Constitución se crean cláusulas o causas para sancionar a jueces y magistrados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que no se puede, la sanción a jueces y magistrados no puede ser o no puede estar vinculada con el sentido jurídico de sus decisiones. Pero en la Constitución, con la propuesta de reforma, se establecen cláusulas abiertas para nosotros. Tanto el derecho penal como el derecho sancionatorio administrativo deben estar las conductas debidamente establecidas por el legislador. Es decir, si yo tomo esta taza de aquí en la Cámara y la llevo, pues se comete un robo. Pero en la reforma no. Se dice, lo comentaba el ministro Correa, si resolviste contra el interés público, bueno, el interés público es muy ambiguo. El interés público tiene muchos matices y tiene muchos alcances. Entonces, la conducta no está expresamente establecida en la ley. Entonces, eso te da una manga para sancionar a un juez o a un magistrado, dependiendo de lo que tú quieras o desees. No sé si me explico. Todos los datos nos llevan a un control de los jueces y magistrados, por lo que estamos están reconocidos a nivel federal. Pero también esta reforma va a tener el alcance de afectar a los estados.
también van a vincular a los estados elegibles a que eligen el hotel, los términos. Entonces, le hacen modificaciones y dijeron, sí le vamos a respetar los derechos de los trabajadores y además sí va a ser benéfico para el país, sí se garantiza una independencia judicial, pero en la letra de la reforma, la propuesta de reforma, los matices se vieron distintos. Dos, hay 1.700, casi 1.700 jueces de distrito en nuestro circuito, todos van a ser cesados de manera paulatina, unos en el 2025 y otros en el 2027, si esto es aprobado. Entonces, a través de las elecciones que se hagan candidatos, pues el Tribunal Disciplinario, al año de que hayan sido electos, los va a evaluar. Pero si no pasan, no los van a cesar, los van a mantener otro año para volverlos a evaluar. Si ya te resolvieron una, dos o infinidad de veces, los van a seguir dejando ahí. Vamos a retirar a aquellos compañeros que tienen cursos, desde los compañeros oficiales, secretarios, de manera constante tienen cursos en la Escuela Federal de Información Judicial, cursos que hemos tomado, entre ellos incluyo también para ser magistrado tener distintos cursos, una maestría en Derecho Penal y algo de una maestría en Amparo. Todavía se me complica un poco hacer el doctorado, porque la carga de trabajo sí es un poco agobiante. Otra de las no sé si es una otra de las frases que dicen es que nos alejamos de la sociedad. Creo que es correcto, la verdad es que aquí no es una falacia. Nosotros no nos alejamos con ustedes, con la gente de la sociedad, pero la verdad es que sí quisiéramos. Pero mi jornada realmente es la verdad de salen a esta vida a las 2, 3 de la mañana y me da mucha pena llegar a las casas para decirles, vengo a presentarme, soy un magistrado que creo que será yo. Vengo a hablarles de qué es lo que hago, vengo a platicarles, soy un magistrado. Es definitivamente imposible. Dentro de las funciones que tenemos también es estar capacitando a los compañeros en la Escuela Federal de Información Judicial, donde damos cátedras de 8 a 10, a veces también en la tarde y también en ocasiones en la Casa de la Cultura Jurídica. Quisiéramos salir a las universidades, salir con ustedes a practicar la justicia, pero materialmente o humanamente no vamos a poder, no podemos. Cierro esta la presentación, porque somos muchos y les agradezco nuevamente el habernos recibido en esta sesión de consejo. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por las puertas de la Cámara Nacional. Si poder expresarnos iniciando el punto de lo que implica esta reforma. Hemos escuchado la importancia de la trascendencia que tiene la justicia, quisiera pues hacer algunas acotaciones al respecto. Realmente la carrera judicial tiene una trascendencia para quienes están haciendo las instituciones, de los órganos jurisdiccionales en función de la comunidad penal. Porque nos permite cumplir con uno de los principios que se trata de la Constitución, que es la profesionalización de cada uno de los tribunales. A través de esta carrera judicial, de verdad, se nos permite tener los conocimientos suficientes para poder ejercer nuestra función con el debido respeto al nivel doctorado y poder expresar a ustedes el servicio público de interés. La eliminación de esta carrera judicial, como ya lo han expresado en estas ocasiones, pues tiene muchas consecuencias negativas, no tiene ninguna consecuencia positiva. Quizás para ilustrar esto, llevar a un método jurídico, palabras técnicas que nosotros manejamos, quisiera poner un ejemplo. Ustedes son empresarios,
tienen sus comercios, tienen sus negocios. Vamos a suponer a alguien que se dedica a la industria textil, que haga medias en la menú. De repente podemos tener al propietario de la empresa y tenemos al gerente de la mañana. De repente viene el propietario y le dice al cliente, ¿sabes qué? A partir de mañana vamos a despedir a todo el personal de mañana y vamos a traer a nuevos trabajadores. ¿Qué implicaría eso? Una preparación. Y eso traería de inmediato una producción factible para ustedes. Porque tendrá que empezar precisamente ese periodo de preparación. ¿Qué es lo que se pretende con esta reforma? Es precisamente eso. Eliminar a los titulares que ya traen una carrera comercial, que ya tienen experiencia para poder resolver los asuntos, y poner gente que no va a tener esa experiencia. No se pone en duda los conocimientos o las capacidades de quienes puedan usar para acceder a estos puestos, pero sí se necesita tener experiencia para poder resolver los asuntos. Sí. No podemos ver tipo el titular, no se necesita la experiencia, basta el entusiasmo de los estudiantes. Quisiera ver a un estudiante egresado de la carrera de Derecho, como se le explico, insisto, no se duda de su capacidad, pero que se le ponga un asunto. Muchas veces nosotros, como titulares, cuando vamos a hacer la contratación del equipo de trabajo de nuestros compañeros de trabajo, pues se les hace un examen en algunos casos. Y muchas veces no saben ni siquiera hacer una parte de compras. Y pueden ser los mejores estudiantes de la facultad. Y cuando se les dice, a ver, licenciado, aquí nos están haciendo una petición de copias. Por favor, pone motiva tu resolución. Oiga, pero es que es un acuerdo. A ver, hay que recordar que la resolución puede ser un acuerdo, puede ser una interlocutoria, puede ser una sentencia. Es algo que viene de la ley, no es algo que se ha desconocido para nosotros. La carrera comercial sí tiene esta trascendencia y este impacto. Tenemos al licenciado Marcos, al licenciado Roberto, al licenciado Manuel. Ellos pueden comentar ahorita de sus experiencias y decir también, o abundar en ese aspecto de la carrera comercial, porque es trascendente. ¿Qué vicisitudes han pasado ellos para llegar a donde están? Y que no es algo sencillo. Creo que todos aquí, los que representamos a los órganos de impartición de justicia, hemos pasado por estas circunstancias, por lo que es la carrera judicial. Sus sectores, como ya lo platicó el magistrado Ricardo, pero la mayoría de nosotros hemos sido oficiales, hemos sido actuarios, hemos sido secretarios, y no nada más de un solo órgano, hemos pasado por cada uno de los escalafones. Hemos sido oficiales en juzgado de distrito, en lo que han de ser los tribunales unitarios, en tribunales colegiados. De igual forma hemos pasado por actuarios y secretarios por cada uno de esos escalafones. Y no es una carrera sencilla. La carrera judicial no es una carrera de ilusión, es una carrera de resistencia y resistencia. Con eso termino mi preparación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lisbeth Martínez, soy jueza de distrito en el Centro de Justicia Penal en Xochitepec. Les agradezco su tiempo, es de lo más valioso que podemos obtener de una persona, su tiempo. Por eso les agradezco infinitamente. Me siento muy afortunada de estar frente a todos ustedes como empresarios y promotores del crecimiento económico. Gracias. Me permití apuntar algunas cuestiones para no olvidarlas por los nervios, ¿no? De estar en presencia de ustedes. Bueno, estimados miembros de esta organización empresarial, sé que ustedes no necesitan mucha explicación de los impactos económicos que traerá esta reforma. Serán muchos. Creo que basta con ver hacia el sur para darnos cuenta de ello. Sé que ustedes reconocen la importancia de que exista una independencia judicial. Cuando la política se inmiscuye, empezamos a notar arbitrariedades, injusticias. Y esto es lo que va a ocasionar esta reforma. Injusticias, no solo para los que menos tienen, sino también para los empresarios como ustedes. Sé que reconocen que un poder judicial independiente es crucial para garantizar la seguridad jurídica de las empresas.
la que requieren para operar y hacer inversiones a largo plazo. Resolver disputas comerciales de manera justa e imparcial. Sé que muchas veces no obtienen lo que se espera, pero créanme, es con base en el marco legal que impera en nuestro país. También garantiza proteger los derechos de propiedad y hacer cumplir los contratos. Combatir la corrupción y el favoritismo que distorsionan la competencia en el mercado. Estos son, a grandes rasgos, lo que se podría perder de implementarse esta reforma. Reitero, no solamente la política se va a excluir, sabemos que la delincuencia organizada que impera en nuestro país es de peligro. No quiero imaginar que una persona, ya sea empresaria o del pueblo, como lo llama el presidente, llegue ante un juez a reclamar sus derechos y esa persona juzgadora esté vendida o le tenga su puesto a esa organización criminal o a un político. Por más derechos que existan en nuestra Constitución, no se van a poder garantizar, porque no habrá un juzgador independiente que haga cumplir a una autoridad cuando viola esos derechos humanos. Gracias. Sí, adelante. Muchas gracias por permitirnos hablar ante ustedes. Yo soy jueza de distrito y actualmente estoy destinada como juez de ejecución en el Centro de Justicia Penal Federal. Mi experiencia es lo que yo les quisiera transmitir en la carrera judicial y porque creo que sí es muy importante que las personas juzgadoras hayamos atravesado por esa carrera judicial. Yo llegué a la carrera judicial en un tribunal civil como oficial administrativo y empezó ahí mi carrera. Yo pasé por oficial administrativo, actuario, secretario, el mismo camino siguió el juzgado, estuve también como oficial en la corte. Y después de casi 20 años de trayectoria, presenté mi primer examen de oposición. El primer examen no tuve el éxito para completar esa aspiración que yo tenía. Pero no desistí, seguí preparándome. Y fue en la segunda ocasión que yo presenté el examen cuando tuve ese éxito. ¿En qué consistió el examen? Bueno, presenté con cientos de personas más un examen que se basó en un temario amplísimo de todas las materias. ¿Y qué es nuestro primer filtro? Es un examen donde es teórico. Posterior a ello, cuando se hace ese filtro, pasas a una segunda etapa y presentas un examen práctico. Se pone ante ti un expediente que tiene la vida de una persona. Un problema lo vas a resolver en determinado tiempo. Y una vez que pasas ese segundo filtro, te enfrentas a un jurado psicólogo que va a cuestionar tus conocimientos. Transitar por esas etapas no son en un mes, son algunas que tienen hasta por 4 meses. Es un vivir de preparación, constancia y mucho estrés y nerviosismo, y no es nada comparado con el día en el que te pagas el primer día en el juzgado del distrito. Para poder estar en tu
juzgado de distrito, es importante la carrera judicial porque tienes que saber la función de cada uno de ellos. Tú no puedes dirigir al personal si tú no sabes qué hace cada uno de ellos. ¿Cómo vas a dar el ejemplo si tú no contienes los conocimientos suficientes? Es uno de más, la mayoría de los que somos juzgadores del Poder Judicial no estamos donde está nuestra familia. Yo salí de mi estado de Sinaloa, para ingresar al Poder Judicial hace 20 años. Y no vuelvo. Estuve 5 años en Toluca, después en Oaxaca, después en Ciudad de México, y mi primera ascensión como juez fue en Campeche, al otro lado del país. Es dura la soledad y es duro el enfrentar esa responsabilidad. Y me tocó ser juzgadora precisamente en esta época que estamos viviendo. Había resoluciones que se tomaban y que las autoridades, sobre todo estatales, en un estado con gobierno morenista, con toda la línea de, y ya los argumentos en las mañaneras, no tienen, el juez es corrupto, no tiene que... Entonces hay mucha resistencia en el cumplimiento de las sentencias. Entonces todos los días nos enfrentamos con eso. Ya de por sí se ha vuelto muy complicada esa función. Entonces, un juez en preparación y sin esa carrera no va a ser más que un juez firmón, como le decimos, coloquialmente se dice. Va a atender a lo que le digan que tiene que hacer. Porque no va a tener ni la valentía, pero tampoco va a tener la capacidad para poder tomar una decisión. Es verdad, pero más allá de lo complicado que va a ser una elección de jueces, todos sabemos que no importa cómo venga la boleta, no importa en realidad cómo va a hacerse esa mecánica de votación. La gente va a votar por partido. Y entonces los intereses de los jueces van a ceder y se va a acabar el Estado de Derecho. Las acciones arbitrarias de las autoridades no van a poder ser cuestionadas. Eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Se dice que los jueces estamos defendiendo privilegios. Yo los invito a mi oficina. Las oficinas que tenemos nosotros, que son las más modernas, porque son las que están en el Centro de Justicia, son oficinas sencillas y prácticas. Atienden a lo básico que necesitamos para tomar una decisión. Contamos con realmente un poco personal. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos por sacar adelante los más números que podemos, pero además porque estamos conscientes de que no son números. Tenemos frente a nosotros la vida de las personas, su patrimonio muchas veces. Entonces, no es fácil para nadie ser juzgador. Pero ahorita yo les garantizo que ahorita tienen jueces preparados, sensibles ante la problemática de la sociedad. ¿Qué queremos como país? ¿Queremos todavía que exista un Estado de Derecho o queremos ser autoritaristas? Esa es la pregunta. Sí, y la forma en que
se puede garantizar ese Estado de Derecho de manera judicial. Estamos preparados para resolver sus asuntos. Yo les agradezco mucho la oportunidad de hablar. No somos políticos, no nos presentamos generalmente en foros, estamos atendiendo audiencias. Capela. Bueno, termino con mi intervención. Les agradezco mucho por el tiempo. Bien, ¿alguna intervención? Si no, adelante, por favor. Buenas noches, gracias por el espacio que están otorgando, compañeros, los secretarios también, el Poder Judicial. Como lo ha comentado el señor juez, la señora jueza, los magistrados que están presentes, la carrera judicial no es una cuestión de improvisación. Me gustaría compartir que no solo es la carrera judicial reconocida formalmente, sino integrantes de los órganos jurisdiccionales. Entre ellos había una figura que se llama analista jurídico CICIG, que para acceder al cargo se requiere también hacer un examen psicométrico, donde se preguntan cuestiones de resistencia y persistencia, como se hizo mención, donde uno tiene que tener los conocimientos para contar las cargas de trabajo extenuantes que se tienen día a día. Ahorita los titulares ya han pasado por los actuales, ya están en un juzgado, o hay quienes ya pasaron y saben que las cargas no son de un día o que concluyen a las 6 de la tarde o a cierto horario, sino que concluyen hasta prácticamente que las cosas aguantan y siempre con la finalidad de tener la mente clara para tomar la mejor decisión. Nosotros, si bien estamos en esa carrera, en esa formación que se está dando, también pasamos por exámenes, por etapas, como oficiales y judiciales, para saber integrar un expediente, para saber cómo se empiezan a realizar los documentos, demandas se van llegando, cómo actuar. Hemos tenido la oportunidad de notificar, de buscar a las personas para hacerles llegar las determinaciones de los juzgados, y ahora como secretarios también tuvimos que pasar un curso por lo menos de un año, que muchas veces era 8 a 10 de la mañana, teníamos que asistir a clases, continuábamos en el órgano jurisdiccional y también, además del trabajo, hacer los proyectos y tareas que teníamos a cargo. Como lo dijo la señora jueza, no es fácil. También muchos salimos de casa. Si bien principalmente ha sido mi vida aquí en Cuernavaca, he estado bastante tiempo en Oaxaca, en un tribunal de materia penal de trabajo, y en Saltillo también me tocó estar en un tribunal de auxiliar. Entonces, la vida judicial es de tomar decisiones tanto por lo profesional como lo personal. ¿Qué es lo importante? Que también las personas sepan que el Poder Judicial está sometido a una revisión cada 6 meses. Cada 6 meses se da un informe, hay un órgano que visita o que inspecciona los órganos jurisdiccionales y se tiene que atender. Quienes hemos tenido la oportunidad de atender esas visitas ha sido estimante porque revisan al juzgado expediente por expediente prácticamente, revisar que todo esté en orden. Y por eso el Poder Judicial de la Federación es una de las instituciones nobles, pero más confiables y nobles que se pueden tener. Ahora, con esta reforma, ¿qué otra situación, hablando en particular de una Cámara de Comercio? Se empiezan a orientar inversiones, tanto nacionales como internacionales. Las cadenas de producción que llegan a tener, los costos van a aumentar de manera exponencial. Tratados internacionales que se han tenido se están perdiendo. Por ejemplo, el que tuvimos recientemente de una de sus condiciones era precisamente que las personas juzgadoras tuvieran independencia. De esta manera, con esta reforma, lo único que vamos a tener son prácticas de impunidad y abusos. No va a haber un control judicial, sino va a haber un control de las personas. Y eso es lo que va a poner en riesgo a las personas. Como lo dijo el magistrado Vega, las pruebas sólidas es de lo que está careciendo para
perseguir a los juzgadores el día de mañana. Las decisiones se van a basar en el interés, en el interés público, que sabemos que es de una persona. Y al final de cuentas, es todo lo que nos están viendo. Estos últimos días hemos podido estar en calles, en hospitales, en las fiscalías incluso. Las personas no llegan a distinguir con claridad quién es el que persigue los delitos y quién es el que decide con base en lo que se les está dando. Esto simplemente no abona ni siquiera una procuración de justicia, donde en realidad se esclarecen los delitos. Entonces, en la medida de lo posible, más no en la medida de lo posible, es obligación de cada mexicano que defendamos la Constitución y las normas. Y ahorita que es una Cámara de Comercio, tienen trabajadores, tienen colaboradores, y hay que hacerles saber. No solo porque es una cuestión normativa, sino esto va para el futuro del país. ¿Quién quiere un país donde sus niños, niñas, adolescentes, familiares ya no tengan certeza de que pueden ser defendidos? Entonces, es lo preocupante. Se está manipulando a la sociedad en general y es importante que hoy principalmente tomemos acciones. Mañana nosotros vamos a tener una caminata donde nos vamos a concentrar a las 9 de la mañana hacia el centro y llegar donde se va a hacer saber a las familias y donde se tiene que hacer saber a la sociedad que el Poder Judicial es una institución, el último frente de un Estado de Derecho, y que al final de cuentas, si en estos días no tomamos acción, el lunes 26, que se va a votar en comisiones, podría pasar a la historia del país. No será parte de la historia del país, será a la historia del país. Entonces, hoy tomamos en cuenta todo eso y vemos lo bueno que sí hay, los esfuerzos que han hecho nuestros titulares, los esfuerzos que hace cada uno de nuestros compañeros y también los esfuerzos que hacen cada uno de ustedes por levantarse el día a día por sus empresas, por sus maestros, por el trabajo con que estén, y que en realidad no perdamos el México que tenemos hoy, donde todavía se puede tener esperanza. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que les agradezco y reconozco este espacio, independientemente de que ahorita tratarles alguna otra participación. Quiero puntualizar a manera que también nosotros, si me lo permiten ustedes, también podamos interactuar con preguntas que también puedan ser muy precisas, porque déjenme hacerles notar desde la perspectiva de lo que estoy viendo algunas cosas. La primera es que difícilmente nosotros vamos a poder juzgar algo que desconocemos. Ustedes lo decían bien hace rato, no son políticos, ¿no? Y a veces en su mensaje, en la estructura de sus palabras, yo logro entender que desconozco los procedimientos. Luego no conozco a veces el organigrama del sistema judicial, cómo funcionan, quiénes operan, y si eso pasa, pues ¿quién va a resolver los problemas de manera por entenderlos? Y ese espacio histórico que a lo mejor yo me puedo agradecer a esta iniciativa, que nos estamos acercando de alguna manera, pero también me inquieta porque si esto ocurre, me he encontrado con población, con jóvenes, con niños que desconocen lo básico, entender cuáles son los tres poderes, entender por qué estos son los que gobiernan nuestro país. Y a veces creo que es lo que yo le pedía el otro día a la mesa, y esto a la maestra Juana, no me acuerdo la mañana. Le decía, oye, ¿por qué no plasmamos un término que digas, es que este poder debe ser autónomo porque es lo que garantiza, es lo que le va a dar el respeto a los derechos humanos? ¿Cómo se va a plasmar este respeto a los derechos humanos? Decía en una declaración que escuché, pues porque simplemente a lo mejor no vamos a tener acceso al juicio de amparo. ¿Pero qué implica esto? Pues nuestro derecho a tener una justificación en la Constitución. No quiero pecar de ignorar en algunos términos, pero ¿qué implica para nosotros esta reforma? ¿De qué nos vamos a perder? ¿Cuál es el impacto en la población? Y en este tema que estamos aquí, sepamos cuál es el camino, qué sigue, qué instituciones son las con las que tenemos que interactuar. Y la expectativa que tenemos también para el gobierno es que entendemos que el mundo
con el voto, pero también tendrán la capacidad de poder sustituir al personal tan capacitado, porque yo puedo entender la seriedad del proyecto y lo decíamos ahorita. Yo los noto a algunos de ustedes en el tema de que no están acostumbrados a interactuar con nosotros con el cierto nerviosismo de tocar un tema empresarial, ¿de acuerdo? Pero nosotros nos da también ese de entender que no podemos tocar términos y procedimientos judiciales por el desconocimiento, pero así es como debe funcionar este país. Ustedes haciendo lo que corresponde para lo que estudiaron y nosotros en el papel. Sin embargo, creo que quieran romper este tema, pero vale la pena que ustedes nos compartan y que podamos tener ese puente para mostrar qué es lo que sigue, qué sí podemos pedir, cuáles son las expectativas reales de lo que nosotros podemos incidir como empresarios, que evidentemente les comento, ya nos hemos manifestado, la Cámara ha apoyado un documento que se emitió a través de la Canapa a nivel nacional, el CCA, que con el cual formamos parte, ha tenido durante sus posturas, pero a lo mejor estas aportaciones pudieran quizá matizarse desde esta perspectiva. No sé qué piensen mis compañeros consejeros, si también se están de acuerdo para la realidad, si hay alguna participación, señor secretario, o también ya pudiéramos tener algunas preguntas. Sí. Ponle, por favor, alguien más. Buenas noches. Pues un placer verlos esta noche en esta gran institución. Estaba yo checando que en Venezuela el gran jurado o la comisión ya dio por ganada la elección nuevamente del presidente que se ha pegado a la silla. Dice que cuando veas las barbas de Luisino Cortá, pues no creo que estemos muy lejos nosotros. Después de las 18 reformas que se pretenden, bueno, sobre todo que van en el sentido de exterminar los órganos autónomos, ¿no? Cómo hemos logrado el que se puedan transparentar las acciones del gobierno y conocerlas. Este no es un ejercicio nuevo para la Cámara. Déjenme presentarme, soy Antonio Sánchez Purón, soy consejero de esta Cámara, pero también tengo la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y obviamente por ser cargado de mi Cámara madre, pues hemos hecho de manera conjunta algunos foros y bueno, nunca pensé que me iba a inmiscuir en tantos temas, pero en particular en la parte de Poder Judicial, ¿no? Tuvimos un foro con Ganaco donde nos enteramos primero que los organismos empresariales que por ley, de acuerdo a la Ley Federal de Cámaras y sus confederaciones, en el artículo 4 somos organismos de consulta y de colaboración obligada con los 3 niveles de gobierno, no somos parte de la consulta de esta reforma, que las barras de abogados, los colegios, no son parte tampoco de esta consulta, ¿no? Y bueno, todas las acciones que van encaminadas a que si un juez a través de esta reforma que se propone, a través de ese tribunal supremo de conducta hicieron mal, pues es muy fácil darles una patada y echarlos a la calle, ¿no? Y traer a alguien y sustituirlo por alguien, no sabemos todavía de qué forma, pero se puede hacer. Y yo me quisiera preguntar, la Cámara ha llevado y los organismos empresariales hemos llevado acciones que han tenido que recurrir a la cuestión del amparo, pero el día de mañana que a mí se me ocurra hablar con esta reforma judicial y que no esté de acuerdo nuestro gobernante de lo que yo estoy hoy mencionando, ¿qué me va a pasar? Porque simplemente a través de una acción tan simple de alguna omisión que haya yo cometido en un pago de impuestos, pues me van a meter a la cárcel y por eso me van a callar. Entonces, creo que a mí me queda claro que la misión como organismos es primero abrir a este tipo de ejercicios su participación para que nos puedan platicar y comentar. Yo les pediría que habría que bajarlo a nuestro nivel, porque hablar de muchos tecnicismos, pues los que hemos estado ya un poco más involucrados lo entendemos, pero los que no se entienden, entonces habría que buscar encontrar ese lenguaje, ¿no? Sería una recomendación. La otra es
creo que también faltan acciones muy claras. Nosotros no somos de tomar calles, nosotros no somos de bloqueos, porque es lo primero que nos afecta y no nos vamos a acercar aquí, ¿no? Desgraciadamente habría que cumplir una ley, ¿no? Porque es un bloqueo a una vía de comunicación y habría que establecer ahí los actos, ¿no? Sin embargo, creo que habría que pensar de manera muy rápida de qué forma podemos nosotros socializar esta reforma de una manera muy clara, porque también ya se está empezando a perder el interés por parte de la sociedad. Lo que dice nuestro presidente está constatado con algunas encuestas, ya no es mucho el tema, y también se está mezclando con el trabajo que hacen las fiscalías, ¿no? Que es totalmente independiente. Lo que sí les diría yo es, a nivel estatal, los magistrados se cuecen aparte, ¿no? Los nombramientos hoy realmente son de risa, de personajes que nunca han ejercido la función. Sin embargo, no me voy a distraer ahí, creo que hay que centrarse en el tema federal. A mí en lo particular está la secretaria también de nuestro Consejo Coordinador Empresarial, que también forma parte de Canaco. Como ven ustedes, somos muy activos en ese sentido, que nos tomaran la invitación para que este mismo ejercicio lo hiciéramos en el CC el próximo jueves 29, y pudiéramos abrirlo a los presidentes y que los presidentes tomáramos acciones. Hay algo que me empieza también a tranquilizar hasta cierto punto, porque los mercados internacionales a partir del día de hoy empezaron a reaccionar, y es nuestro único contrapeso. La sobrerepresentación, no sé cómo vaya a quedar. Ya hubo también hoy una manifestación de que no va a quedar conformado como se estableció en un principio. Sin embargo, no puede ser posible que este país regrese a lo que tanto sufrió por 70 años. La otra parte es, debemos de aceptar los resultados. Los resultados es que quienes mandaron los partidos políticos a contender no tenían un atractivo, y sin embargo el gobierno actual hizo bien su trabajo, y tenemos que aceptar la democracia. Lo que no podemos aceptar son estos atropellos que pretenden llevar a cabo. Sin embargo, entiéndanos también a nosotros, traemos una presión muy fuerte, los que hemos sido muy críticos con el gobierno estatal, traemos la presión y traemos el señalamiento, y también somos igual de vulnerables que ustedes, o yo creo que todavía más, porque estamos todos los días frente de un mostrador, porque estamos trabajando y no sabemos cuándo nos puede llegar o la parte oficial o la parte extraoficial, que es el crimen organizado, ¿no? Entonces, de lo personal, estoy con ustedes, busquemos el mecanismo, hay que actuar muy rápido, y les extiendo la invitación para que, Alejandra, por favor, tú puedas coordinar. Gracias. Sí, adelante. Jorge, sí, está amable. Gracias. Otra vez, buenas noches y gracias por estar aquí. Abundando un poco más de lo que acaba de mencionar Antonio. La vez pasada que estuvieron colegas juntos aquí en esta cámara, al final digo unas palabras y todo, que en resumidas cuentas se basan en que todo esto lo están haciendo con un engaño. Hablan ellos siempre del pueblo, pero tienen a la sociedad, al pueblo que tanto aman, lo tienen engañado y todo lo dejan con encuestas cuyas preguntas son engañosas, mentirosas, y así es como han logrado hacer las cosas, ¿no? En este caso, en el caso de la reforma del Poder Judicial, me parece que fue en enero o en febrero, hicieron una encuesta donde decían que cómo permiten que se elijan a los jueces, magistrados y ministros. Que los elija el Congreso o que los elija usted. Y pues eso, nada de eso es un engaño, ¿no? No solamente a los ministros de la Suprema Corte los deja, los ratifica o los designa el Senado, y si no lo hace el Senado, lo hace el presidente. Todos los demás pues no son electos, sino llegan ahí por concurso de oposición, quienes se solo de los concursos de oposiciones y la carrera judicial. Pues yo sí he visto, y me imagino que todos hemos visto cómo ha ido mejorando la procuración de justicia, la impartición de justicia, como he dicho. Lamentablemente con eso quieren acabar, ¿no?
Ahora, hay que tomar en cuenta muchas cosas. La función de un juez, dijo, es de lo más controversial que hay, porque aquí dicen, se forma que el juez dice, es que los jueces, nadie los quiere, no son populares. Pues bueno, es que los jueces dirimen pleitos entre dos, y por lo general uno de esos dos va a quedar muy disgusto y otro muy feliz. Entonces, si tú la preguntas a toda la sociedad, tú piensas que los jueces pues, nunca van a tener porcentajes altos de aceptación por toda la gente que no gana sus litigios. Toda esa información, por supuesto, no la manejan, pero es como ellos se han manejado, ¿no? Ahora, por eso mismo de que la opinión pública respecto de un juez, pues no siempre la mejor, no pueden ser electos por votación popular. No debería ser así, porque pues, digo, no es un uso de popularidad. Acabamos de decir que la mitad de la población a lo mejor tiene una buena opinión y no la mitad. Pero bueno, la cuestión es de que donde está la raíz del problema, él dice que hay corrupción. Ya saben quién es él, ¿no? Él dice que hay corrupción y que se dejan salir libres a los criminales y que el sabadazo, que pues cuando yo era chavo, el viaje sabadazo era cuando te metían a los separos o a la cárcel del sábado, no cuando te liberaban, ¿no? Si te van a liberar, ¿qué importa que sea sábado, domingo, lunes? Es lo antes posible. Pero bueno, él se tomó de eso, de una corrupción que nunca demostró, que además seguramente sí da en el poder judicial, en el legislativo, en el ejecutivo y en la sociedad. La corrupción es algo que no está en todo, pero sí dicen que está en el corazón del hombre, en el corazón de la sociedad. Por eso más que cuando hizo su utopía, el libro del Capital, él mismo reconoce que eso no era posible, que sería una sociedad ideal, pero que no era posible por la corrupción que siempre va a existir. Donde hay hombres va a haber corrupción. Bueno, la cuestión es de que está la cuestión muy preocupante, la mera intención de querer reformar al Poder Judicial por la causa que sea, porque de verdad creen que hay corrupción, porque así convienen a sus intereses, o por la razón que sea, la mera intención ya es preocupante. Si lo logran no es otra cosa. Yo estaba muy preocupado, pues ya casi esta discusión, pero ahora veo, acaba de decir Toño que los mercados ya reaccionaron, bueno, ya han estado reaccionando, pero hoy en la mañana ya hubo una advertencia muy clara de Ken Salazar, ya diciendo, si siguen con la reforma judicial tal y como están amenazando que nos van a sacar del TLC. Ya dijo, va a haber controversias, eso se los aseguro, demandas y todo, y quién sabe cuál es el camino que tenga Estados Unidos, pero que va a haber controversias y las hay. Y hace un ratito, Canadá hizo lo mismo. Entonces, esto lo digo para que todos tengamos algo de esperanza, porque es lo último que debemos de perder, para seguir luchando por este ahorita les hago la pregunta. Pero tampoco, por un lado, y por otro también, mañana viernes se discutía lo de la desaparición de los órganos autónomos. Ayer, hoy, hace como a las 3 de la tarde, me parece, el segundo día de la Cámara de Diputados por parte de Morena, pero ya dijo en esos hitos y que nadie le preguntara que van a posponer, que muy posiblemente pospongan esa discusión de manera indefinida, porque tienen mucha carga de trabajo. Cuando ayer se dijo que se iba a discutir viernes, los mercados se cayeron, empezaron los empresarios a frenar, Estados Unidos no es un proceso. Yo pienso, no les voy a dar mi opinión de Morena, pero pienso que tendría que ser alguien de verdad que ya está totalmente fuera de la realidad, para que ya con todas esas amenazas en puerta sigan aferrados en lo mismo. Hijos, pues entonces sí, que Dios los bendiga y nos va a cargar al país, ¿no? Si siguen aferrados. Yo sí tengo esperanza en que esto se va a lograr evitar, gracias a las relaciones internacionales de los empresarios, principalmente gracias al propio Poder Judicial, que como de verdad les digo, los considero unos valientes, unos héroes, son los que han puesto el mejor ejemplo en este país. También creo que decía Toño o alguien dijo que veía la sociedad desenfrenada, pero eso fue desde las elecciones, desde ahí se desinfló la sociedad, todos estamos emocionados. Pero bueno, vamos a ver si ahora agarramos fuerza.
sobre esto. Yo la pregunta que tengo es, ¿hay algo, en verdad, cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos hacer algo causa un efecto para ayudar a la causa de ustedes y a la de todo el país? Porque no solo en la reforma del Poder Judicial está la sobrerepresentación, que si se logra eso, entonces sí pueden hacer incluso la reforma del Poder Judicial. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué han pensado? ¿Cómo podemos apoyar? Esa sería mi pregunta y de nuevo, gracias a ustedes por su valor. Gracias, Joaquín. Adelante, Jazmín, por favor. La tercera intervención. Bueno, pues la verdad es que no es muy difícil estar de su lado, porque de su lado está la razón. Es difícil no creer que el México pensante sepa cuál es el grado de especialización que tienen nuestros jueces y magistrados. Los años que les llegaron están donde están y que no va a ser fácil poder sustituirlos a alguien que fue votado, ¿no? Pero también estamos en un momento en el que las incongruencias, ¿no? Parece que no tienen ningún peso en entender qué es lo que es, qué es lo que está del lado de la razón. Porque mucho que nosotros sepamos que esto es una reforma que está en contra no solamente del Poder Judicial, sino también de México, pues parece ser que no sirve de nada, ¿no? Porque las ocurrencias de una persona se hacen respetar. Ahora, esta pregunta que hacía Jorge, esta pregunta en la que yo personalmente me hago, entiendo que ya el tiempo es muy corto para poder hacer y tomar acciones. Sepan que estamos de su lado. Personalmente estoy de su lado, he seguido muy de cerca las acciones que han hecho, que me parece que son importantes, no solamente para la justicia, sino para México, pero que no basta con estar de su lado. Yo creo que hoy es un momento trascendental como para tomar una postura activa, a pesar del costo político. Y esto implica salir, si es necesario, marchar junto con ustedes y fijar una posición. ¿Y de qué tanto se dirá? Es ahí donde entra el pesimismo. Y les voy a explicar por qué. Porque el INE, cuando muchas veces marchamos para decir que no se toca, parece que sí se tocó, ¿no? Entonces, nos queda tomar las acciones que les comentaba. Creo que lo podemos hacer, poner en nuestros perfiles de todas las redes sociales que estamos con ustedes, participar dentro de las marchas y pues pedir también que sean las naciones, los organismos internacionales los que puedan apoyar esta causa, porque cuando las dictaduras, ¿verdad?, empiezan a tomar acciones, pues lo que el pueblo quiera ya nos ir generando. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes quiere hacer un comentario? Muy buenas noches, muchas gracias a la Cámara por darnos este foro tan importante. Gracias por nutrir esta acción que se empieza a formar. Esta semana ha sido diferente a todo lo que hemos vivido en nuestra vida personal como profesional. Hemos pedido ayuda a una cantidad enorme de gente y justo lo que sea eso. Estamos con ustedes, ¿en qué necesitamos? Y de repente dicen, no, es cierto, pues no sabemos todavía en qué nos ayudan. Hoy, por ejemplo, nos fuimos a plantear, nosotros nos tocó el artillero y obviamente uno se da cuenta del desconocimiento que tienen de nosotros y de lo que hacemos. Nos han gritado, es que me robaron mi camioneta hace 2 semanas, ustedes no han hecho nada. Y hay quienes te dicen eso y después hacen ruidos sordos. Pero hay quienes sí se permite escucharte y le dicen, mire, déjeme le explico, usted fue a la fiscalía, desconozco si le pidieron dinero, no quiero presuponerlo, no, si me pidieron, pero no presupuestado. Esa fiscalía, ahí está la protección local, presupuesto institucional, todo no depende de nosotros. Pero si usted como víctima, después de que agota un recurso, no lo atiende, entonces va a un juicio de amparo y ahí sí estamos nosotros y tenemos la facultad de ordenarle a una gente de nuestro público que integre su carpeta de investigación. Y entonces dice, bueno, entonces ustedes son diferentes. Sí, somos otro poder, tenemos encomendado
Y como hay acciones que no les gustan al presidente, cómo ordenar que vacunen a los niños con COVID, cómo ordenar que les paguen las becas a los deportistas, cómo ordenar que paguen el Tren Maya. Entonces, ya no estamos cayendo bien al presidente, ya no somos incómodos. Y hay mucha gente que siempre efectivamente te acepta el proyecto, escuchando. ¿A qué voy con eso? Estando en el artillero, hay algunos periódicos caminando reporteros que se olvidaron, se acercaron, subieron la noticia a Twitter, nos contactó el Universal, me acaba de contar por la nota. Entonces, sí necesitamos de su ayuda e incluso de su experiencia en este tema de estar mucho más en contacto, porque ustedes venden un producto, ustedes dicen qué necesidad tiene la sociedad y entonces cómo la puedo yo satisfacer, cómo puedo generar empleos y cómo esto tiene un beneficio personal y a mi familia. Efectivamente, pues el régimen oficialista nos lleva años, tiene una red de apoyo inmensa y estamos solos como sociedad y por lo tanto estamos unidos todos como sociedad. Otro ejemplo, una compañera manda un chat una captura de pantalla, un chat de la escuela de unos hijos, una escuela pública, donde ya se da la consigna a los maestros que por favor se metan a publicar en las redes sociales del Poder Judicial con estas frases: jueces corruptos van a perder sus funciones. Es una campaña inmensa, es una lucha pedagógica y por lo tanto esa es la ayuda que les pedimos como elementos del Poder Judicial de la Federación y como mexicanos como sociedad. Ayúdenos a transmitir ese mensaje. Podemos hacer las necesarias para ir detallando esas situaciones, pero este mensaje tiene que permear en cada uno de sus agremiados y dentro de sus agremiados en sus trabajadores, y si de esos trabajadores el 10% se lleva el mensaje a su familia, algo puede empezar a cambiar y algo puede empezar a despertar en la sociedad. A mí sí me llamó mucho la atención que en estos días la gente se acerca y bueno, ya los libre para que nos acercan ahora acá, a ver, ya cuéntame, o sea, ya me ganó la curiosidad. Y algunas otras personas ya se quedan con otra imagen, pero es muy difícil cambiarlo. Nos hemos dado varias mentadas de madre natural de la semana y uno escucha cosas que no creía. Y no solo de gente que va pasando por la calle. Cuento rápido otro ejemplo: mi mamá da clases de secundaria, preparatoria y universidad, y alguien estaba defendiendo: es que el presidente López Obrador subió las vacaciones. Ya tienen más vacaciones los trabajadores, efectivamente. Pensaba que las pagaba el gobierno. El alumno que dijo eso pensaba que el gobierno paga las vacaciones. Le dice, no, a ver, ¿a qué se dedica? Imagínate que tiene una constructora, se le va y es constructores y tiene que pagar entonces y sustituirlos con otros. ¿Cómo no nos paga el gobierno? No. Y eso no lo sabe un universitario. Entonces, desde ahí estamos, o sea, hay de poder informar lo que somos y lo que no somos, lo que hace el gobierno y lo que hacen las empresas. Entonces, muchas gracias por esto y nuestra propuesta, nuestro respondido, vamos a coordinar para mandar el mensaje a más y más gente y yo creo que algo bueno nos aplica esto. Y si no, como lo platicábamos en algunos foros, yo me acuerdo hace 6, 7 años cuando empezó el gobierno y se empezaron a criticar acciones que hacen como se identificó al que estuvo antes, y al que estuvo antes, y al que estuvo antes, pero empezó las redes de apoyo. ¿Y dónde estabas en el Fogaproa? Cuando primaria, ¿dónde estabas cuando fue el error del 94? ¿Dónde estabas? Y pues lo que sí estoy seguro que cuando me pregunten dónde estaba cuando quisieron reformar el Poder Judicial, yo les digo así, pues esto. Muchas gracias. Rodrigo, ¿sientes la palabra? Sí, gracias. Yo creo que sí. Realmente es preocupante, digo, no
no lo tiene que convencer a nadie aquí de lo necesario que es defender, pero la impotencia es mucho mayor y no hay un camino definido por donde podamos ir y caminar con éxito y ver todos los esfuerzos que se hicieron de las cúpulas empresariales y la respuesta del presidente ayer a ese posicionamiento de las cúpulas empresariales está de terror. Y lo vamos a ver en el tema de que está pasando en el poder legislativo. Los diputados que van a tomar posición no son diputados que van a llegar con un criterio, ni con un conocimiento, ni con una acción a favor del mismo. Son diputados que son robots y que van a seguir el lineamiento de una. Y desgraciadamente, pues la sociedad está tan desinformada del tema que hoy muchos siguen creyendo que el poder judicial y los judiciales están. Y entonces ese tamaño es el tema del monstruo del que estamos. Entonces, con esa impotencia que tenemos que encontrar ese camino claro, que por lo menos nos dé la esperanza de buscar de qué forma se puede hacer. A mí me queda claro que si esto lo hicieran en el fast track que tienen en su imaginación, pues las primeras situaciones es la implicación que va a haber. Ya lo comentaba el magistrado, la elección, el tema de cómo se va a pagar la elección, cómo van a generarse y quiénes van a patrocinar para llegar ahí, que ese es el otro tema. Entonces yo creo que aquí como sociedad necesitamos, algunos de ustedes son los que están en el terreno de esta batalla, pues siguen buscando, si es a través de llamados, si es a través de algo que como sociedad podamos lograr, alcanzar, porque sí, las redes sociales estaban, no va a pasar tenemos que aplicar mucho más impacto y el otro es pues los recursos económicos también todo para poder tener una injerencia sobre la gente. Hoy la gente les puede dar 45 millones de votos por un programa tonto de la televisión y por no hacer nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias. Creo que como dicen todos, aquí no estamos para estarnos convenciendo de algo. Hay un punto que creo que es el temporario que a mí me da muchísimo miedo, ¿no? Cuando nosotros como empresarios buscamos funcionar en un nuevo modelo de negocio, en un nuevo giro, o sea, el costo de aprendizaje es altísimo, pero bueno, lo asumimos nosotros, es lo que hacemos. Aquí en la Cámara nos han llegado muchísimos candidatos de muchos tipos y muchos son analfabetos del tema y les decimos, oye, por favor, el costo de aprendizaje es altísimo, ¿no? Cuando tú llegues al grado, nos va a costar a todos nosotros. Me da pánico tener que sentarnos acá con futuros jueces, futuros magistrados y tenerles que decir, tu curva de aprendizaje nos va a costar a todos muchísimo. Entonces, la solidaridad que tenemos que tener todos en este momento, unirnos como país, unirnos como ciudadanos, como empresarios, es altísimo y es de un grado de importancia vital para el funcionamiento de este país, para que todos nosotros podamos tener la seriedad y la tranquilidad de que vamos a salir, vamos a salir adelante como país, como sociedad, como familias, todo. Entonces, lo único que digo y lo único que doy aquí en la mesa es que espero, en verdad, que esta curva de aprendizaje no nos salga en la cara como se debe vivir. Gracias. Gracias, señor. Bien. Si me permiten tomar la palabra, miren ustedes, ya por mi trayectoria de los años que tengo,
Usted ha visto pasar casi 10 presidentes. Y todos de paso, unos más, unos menos. Yo nunca quería llegar al altar, nunca quería llegar al cinismo, a la mentira, a la desfachatez. Eso se llama totalitarismo, nada más. Siempre decíamos que con esto pues ya no tendríamos república. Ya la república ya quedaría obsoleto. Pero aquí la clave son las acciones. Yo admiro, aplaudo, respeto y toda mi admiración a todos ustedes desde el policial, porque ya están tomando acciones y acciones contundentes. Yo me pregunto dónde estamos todos los demás. Vamos a unirnos, vamos a hacer cuándo, cómo, las cúpulas empresariales, cuándo, cómo, con buenas expresiones no se ganan. Las expresiones no dicen nada, se burlan. Todavía somos los traidores a la patria, todavía somos los que estamos del lado del pasado. Entonces, yo lo único que sí quiero dejar manifiesto que me da tristeza que mis cúpulas empresariales, y hablo de todas, nacionales, no tengan ya acción hechas. Digamos, vamos a hacer un paro, cuando menos simbólico, un paro simbólico de media hora, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, les pongo muy fácil, de bajar familias todos 5 minutos a nivel nacional. 5 minutos. No he escuchado nada de eso. Está de por medio el futuro de México, el futuro que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Y yo no pongo acciones contundentes. A mí me tocaría preguntar, que ya nos comentaron, ¿qué es realmente lo que podemos hacer? Acciones parecidas a eso. Yo les preguntaría a ustedes, señores del Poder Judicial, que todavía es poder. Me imagino que están pensando que sí, porque este señor no se ve que habrá expresiones aisladas, habrá presiones, desde luego, pero más presiones que les han tenido Maduro, no puede haber más presiones más duras. Y sigue. Entonces, ustedes me imagino que tienen un plan, si quieren comentarlo, algún plan que tengan para hacer esto, porque no veo cómo voy a reflexionar con esto, o si nada más digan, sí, ya tenemos alguna otra cosa que hacer, porque sí, esto con puras pláticas y comentarios y consecuencias de salón no se va a arreglar. Es para mí. Bien, presidente, pues si alguien quiere, o adelante, licenciado. Esto no se resuelve con discursos. No tenemos que venir a platicar ni a convencernos de nada, ciertamente. Esto es un llamado a la acción. ¿Qué pueden hacer? Decía don Antonio Sánchez Burón, tenemos una ley de cámaras. En su artículo 4 establece la obligación que tienen para intervenir ante los diversos órganos del gobierno para hacer algo. Es decir, no solamente están constituidos legalmente, sino tienen no solo un derecho, sino un deber particular de actuar. Ciertamente, ¿qué hay que hacer? Quiero decirles algo de lo que yo me siento orgulloso, pero no es suficiente. En esta mesa de jueces y magistrados, aquí en Morelos, correspondió justamente hace 6 años la dirección de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. Desde entonces, nosotros advertimos esta llamada que dijeron vamos a dar una sacudida al Poder Judicial. Y desde entonces, nosotros nos reorganizamos, porque quiero decirles que la asociación, aunque tiene como fin primordial la defensa de la independencia judicial, nunca habíamos tenido necesidad de actuar de esta manera.
Nuestra independencia judicial era ver que se aplicaran correctamente las sanciones que se pudieran usar o aplicar o poner, o bien que no se reescribiera a algún compañero indebidamente, etc. Hasta ahí era nuestra defensa de la independencia judicial. Pues en ese momento advertimos, luego de los ataques del Ejecutivo, que el diseño constitucional mexicano no prevé mecanismos para defender la independencia judicial. El Poder Ejecutivo tiene una serie de instrumentos legales para poder desarrollar su función y para imponer su voluntad. Y más en el presidencialismo como mexicano, presidencialismo imperial. Pero por otro lado, el legislativo también tiene los mecanismos jurídicos necesarios para hacer valer sus facultades, incluso ante la propia Corte. Pero nosotros no tenemos nada de eso. No tenemos ningún mecanismo legal para poder defendernos. Pues el origen de esta defensa fue a través de la promoción de un amparo. Nosotros somos quienes conocemos el amparo. El amparo nació en Yucatán. El amparo es un mecanismo para proteger derechos fundamentales. El amparo es un producto mexicano que fue exportado al mundo. Casi siempre copiamos a otros. Los mexicanos casi no somos originales en nada. Pues el juicio de amparo, quiero decirles que es orgullosamente mexicano y es un método y un instrumento para proteger derechos fundamentales. Pues tuvimos que ir al amparo, pero nosotros somos quienes conocemos el amparo. Entonces parecía que éramos jueces y parte, porque nosotros promovíamos, nosotros conocíamos. Y esto generó también una crisis al interior del Poder Judicial. ¿Cómo íbamos a ser jueces de nosotros mismos? Pues siguiendo criterios nacionales e internacionales logramos salvar ese tema. Pero acudimos ante nuestras autoridades, ante los legisladores, ante el Ejecutivo, para decirles: ese no es el camino, ese no es el camino de la democracia, ese no es el camino de la división de poderes, ese no es el camino del Estado de Derecho. Y nos cerraron las puertas y nos siguieron atacando. Nos dijeron que éramos corruptos. ¿Por qué éramos corruptos? Por exigir que el Tren Maya cumpliera con todos los requisitos para el uso de suelo, para no tener el impacto ambiental que lamentablemente ha tenido, que el aeropuerto también presenta problemas de esa naturaleza y muchas otras. En materia energética también tuvimos que participar y detener muchas de sus arbitrariedades. Y ahorita que decía don Víctor que son los empresarios los traidores a la patria. A ver, ¿por qué son traidores a la patria? Si están realizando actividades comerciales y empresariales justamente bajo el amparo de la ley. ¿Y por qué viene alguien a violar la ley y no tener protección? O sea, quería que estuvieran indefensos, que se cumpliera la voluntad omnímoda del presidente sobre los patrimonios y sobre los proyectos empresariales que ustedes han tenido. Pues eso lo detuvimos nosotros, el Poder Judicial. Y por eso, pues nos ganamos el encono tan grave que nos tiene en este momento. El lunes, todas las personas del Poder Judicial de la Federación iniciaron el pago de la pobreza. Inédito por el contenido, por la forma. Y el día de ayer 21, a las 0 horas, el Poder Judicial de la Federación, jueces, juezas, magistrados y magistrados, nos fuimos a un paro de labores. En realidad es una suspensión de labores, no absoluta ni total. Estamos abiertos para atender todas las cuestiones que tienen que ver con cosas urgentes, los derechos más importantes, la vida, la integridad física, la libertad, el derecho a la salud, a los menores, a los niños, las mujeres. Entonces, estamos conscientes de nuestra responsabilidad. Alguien decía por ahí, la independencia judicial es como el aire, no se ve, pero se siente, y si falta, se siente todavía más. Entonces, nosotros somos los inspectores del sistema
Aunque la gente no haya tenido que venir a un conflicto de leyes, a un conflicto entre particulares, a un conflicto ante autoridades, gracias a las resoluciones que emite el Poder Judicial se le da estabilidad al sistema y permitimos que subsista un régimen de libertades. Eso es la importancia del Poder Judicial. Pues nosotros vimos todo eso y no estuvimos protegidos por la ley, por nuestra ley. Fue así que tuvimos que acudir a instancias internacionales, a la Corte Interamericana, y como ya se anunció en redes sociales, el lunes se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud con base en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos para que la Comisión le pida al gobierno que emita una opinión y una respuesta respecto de los problemas que está suscitando la reforma constitucional en materia judicial. Ya la ONU, a través de la relatora Söderberg, ya también emitió serios comunicados expresando la gran preocupación. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno mexicano? No me interesa lo que digan los organismos internacionales. No me interesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo de Venezuela, como decía Domingo. Allá pasó esto y sin embargo no se pudo detener. También Antonio nos recordaba eso. Dice, oiga, es que Venezuela, sí, pero vean las declaraciones de nuestros políticos. Nos están diciendo que el modelo a seguir es Venezuela, es Cuba, es Bolivia, es Nicaragua. Esos son nuestros modelos. ¿Por qué no nos queremos parecer a los modelos de primer mundo, donde hay más libertad, donde hay más competencia, donde hay más mercado, donde la gente tiene capacidades para poder desarrollarse? No, pues buscan otra cosa. ¿Qué pueden hacer? Ustedes sí pueden promover un amparo. Ustedes sí pueden promover amparos contra la reforma constitucional, contra los dictámenes que se están realizando. Ustedes sí pueden reclamarlo. Eso pueden hacer. Pueden acudir también ante la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque la independencia judicial es un derecho de las personas, no es un privilegio para nosotros. Nosotros, los jueces y magistrados, somos absolutamente prescindibles. Nos pueden quitar en el mundo que quieran, podemos acabar. Eso no importa. Lo que importa es la institucionalidad. ¿Quiénes van a venir a hacerse cargo de la impartición de justicia? Políticos. Políticos que estarán sometidos a intereses que no corresponden al de la justicia. Y perdónenme, no creo que debamos pagar el costo de una curva de aprendizaje, porque esos políticos no van a venir a aprender a impartir justicia. No les interesa la justicia. A nosotros sí, y la curva de aprendizaje, ¿saben cómo se llama? Carrera judicial. Y nos ha costado muchos años. Aquí, el que menos tiene 15 años de carrera judicial. Y el que más tiene 30 y tantos años de carrera judicial. Esa es la curva de aprendizaje que sí pagaron los mexicanos. Y ese es el problema que estamos ahora enfrentando. Y sí venimos ante ustedes, no a pedir, a compartir un problema que estamos teniendo, a decirle que en México se nos está yendo de las manos y que viene una dictadura, llamémoslo directamente y claramente, estamos ante la presencia de una dictadura. No vengo a defender mi cargo, no vengo a defender mi sueldo, vengo a defender, como dice don Víctor, el derecho de las generaciones futuras, de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Qué les va a pasar a ellos? Ese es el problema. Perdónenme. Pero aparte de lo que ya comentaron los compañeros, ¿qué nos pueden ayudar? Tenemos dentro del dictamen de INE la Cámara de Senadores, les faltan 2 o 3 para alcanzar la mayoría absoluta. Nosotros, como ustedes lo observan, somos políticos, pero ustedes sí tienen contacto con políticos. Entonces,
les pediríamos que nos ayuden ahí a darles un marcaje a esos senadores de la oposición para que ninguno se haga, ninguno se entregue. Eso sí nos puede ayudar mucho. Que se frene esta reforma en el Senado, que todos los senadores de oposición no se salgan a la hora de la votación o no lleguen y que voten en contra. Eso sí pueden ustedes apoyar. Quizás van a insistir en una reforma. Claro, nosotros no vamos a oponernos a que se modifiquen las estructuras. No venimos a defender un trabajo. Si nos corren, la verdad es que yo tengo tantos años de experiencia, algo habré hacer en otro lado. Pero ahorita el riesgo es la democracia, la división de poderes. Que cada poder ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, haga su tarea, su trabajo. El Congreso de la Unión, que también haga su trabajo. Debemos autocontrolarnos los tres. Entonces, eso sí los podemos pedir, en eso sí nos pueden ayudar. Y ya después que hagan su planteamiento menos regresivo, pero también la otra cuestión, nos decía el señor presidente al inicio, pues nuestras tareas están divididas. El que se encarga de hacer la ley es el Congreso de la Unión, en el Estado del Congreso local. ¿Qué va a pasar al rato cuando un impuesto sea totalmente contrario a la Constitución? Los jueces de bienestar les van a decir que es inconstitucional, ¿no? Entonces, de momento, para no alargar mucho, solo esa petición adicional a las que ya han hecho sus propios apoyos con los senadores de la oposición. Si ustedes no lo pueden hacer, nos pueden acercar a ellos, porque nosotros no somos políticos, no tenemos acceso a estas instituciones políticas. Nosotros podemos ir a pedirles, pero ustedes pueden tener una alcance mayor, ustedes pueden vigilarnos, insistir que no se salgan de la sesión, que voten en contra, y con eso sería más que suficiente. Yo les agradezco la invitación, que nos hayan recibido en este muchas gracias. Gracias. Yo los entiendo porque realmente causa temor lo que compromete su patrimonio, lo sé, pero hay que asumir riesgos. Nosotros estamos asumiendo riesgos, estamos amenazados no solo con el despido, ustedes no lo saben, pero han exhibido públicamente en las mañaneras nombres completos de compañeros. Una de ellas está aquí, la exhibieron en la mañanera como jueza colaboradora de la delincuencia. ¿Ustedes imaginan el riesgo en que la colocaron? No solamente su patrimonio, su integridad física, y aún así está aquí dando la cara y pidiéndoles que hagan algo. No podemos decirles hasta dónde pueden comprometerse, porque eso es elección de cada uno de ustedes, pero creo que tienen el deber de hacerlo. Discúlpenme si ofendo, pero creo que así debe ser. ¿Por qué? Por el futuro del país. En unos años, aunque quieran, no van a poder alzar la voz. Los van a callar, y a través de la fuerza pública. Porque otro punto de la reforma es que la Guardia Nacional pasa a manos del Ejército. Yo trabajé 2 años en Ciudad Juárez, cuando estaba militarizada la ciudad. Todos los mandos estaban dirigidos por militares. Era secretaria, recibía demandas de amparo por desaparición forzada. Llegaban esposas, madres, abuelas, denunciando que los militares habían levantado a su familiar
al estar lavando su vehículo. 2 días después aparecen muertos, torturados, porque ellos tenían en sus manos la investigación de los delitos. Eso es lo que se va a implementar también en México, no solamente la reforma judicial. La Guardia Nacional tendrá a su cargo la investigación de los delitos. ¿Y qué creen? Que la Guardia Nacional pasa a manos del Ejército. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Ante quién vamos a acudir? No solamente está en riesgo su patrimonio, está en riesgo su libertad, su integridad física. No solamente de ustedes, de nosotros, de nuestras familias. Todo tenemos en contra. Vamos hacia una dictadura. Y quien no lo quiera reconocer, pues yo creo que tiene un universo paralelo. ¿Cierto? Gracias. Creo que ya presenta. Adelante. Yo considero en un mundo donde hay muchas protestas, lo que cambia la visión y el panorama, la percepción, son las propuestas. Entonces yo creo que si pudiéramos agrupar en bullets, 4 o 5 bullets claros de qué propuestas son las que hay para no caer en la desinformación que hay y que promueven ellos. O sea, aparte de que se promueven. Por eso hay tanta publicidad engañosa y tantas cosas, porque está promoviendo esa desinformación, ese analfabetismo que tenemos, muchos mexicanos. Yo creo que sí nos ayudaría muchísimo en nada más proponer 4 o 5 cosas de qué sí hacer. Ya ahorita hablamos de algunas propuestas que yo llevo 3 hasta ahorita, pero si pudieran ser 5 sería genial, porque sobre eso ya tenemos cómo basarnos para cómo platicar con el diálogo, para cómo compartir de una manera asertiva y clara, sin caer, como decía hace rato, en conversaciones que nos permiten viajar en salvaje, por eso los entiendo perfecto en este sentido de comunicación. Sin embargo, no todos tenemos ese acceso, entonces sí sería buenísimo, y esa es la propuesta que yo tengo hacia ustedes, que nos pudieran compartir 5 puntos por los cuales estar haciendo algo en favor, no solo de ustedes, como quien dicen, que yo creo que clarísimo, sino de nuestra libertad de nuestro país. He tenido la oportunidad muchas veces durante muchos años de estar fuera de México, de tener negocio fuera de México, y sigo aquí voy a seguir, porque todo el mundo cuando me pregunta dice, ¿qué haces ahí? Yo creo en México y creo en los mexicanos, y creo que somos muchos, pero también creo que hay mucha desinformación y analfabetismo de muchas áreas. Entonces yo creo que si podemos ayudar y contribuir a tener una conciencia clara con información real y verídica de cómo nos puede afectar el sí hacer cosas positivas, yo no lo hago en la carga positivo, no negativo, cómo sí haciendo propuestas positivas podemos apoyar a que todos tengamos, primero no siempre nuestra conversación negativa de que eso se atrae también, sino que cambiemos a una positividad, no de falacia, ni de cosas que no pueden realizarse, sino de cosas que sí se pueden hacer, que muchos mexicanos podemos hacer, porque como bien dices, sí tenemos contacto con políticos que pueden ayudarnos a hacer muchas cosas. Sin embargo, si no llevamos una propuesta de 2 minutos de decirles que queremos hacer esto y esto y esto, obviamente no nos van a escuchar por los mismos temas que traen ellos de tiempo. Entonces sí sería buenísimo que me puedan ayudar con esa petición que yo tengo de hacer 5 puntos claros para poder platicar con ellos y al mismo tiempo permear de toda mi organización y gente que conozco de una manera clara, de una manera honesta y justa y sobre todo transparente. Entonces eso es lo único que yo quisiera poder llegar a un acuerdo, porque yo soy de acuerdos. Entonces si podemos hacer eso se los agradecería un montón. Gracias. Sí, en ese tenor que les comento que ahorita acaba con el José Olvera, podemos establecer un plan de comunicación y de difusión. Entonces, como algunos datos, que hacía una propuesta
de que también podemos empezar a probar firmas digitales y eso empezar a promoverlo. Y desde aquí ahorita platicaba con Iván de comunicación y hay un tema de poderlos ayudar, se pueda construir algo. Entonces sí podemos hacerlo, lo vamos a hacer. Obviamente lo que pedimos y lo que ustedes no acaban de concientizar es hacerlo de manera muy formal, muy frontal, cuidando los temas, porque ustedes lo acaban de decir. Nosotros hace un mes tuvimos la pérdida de un presidente de una cámara, una declaración, ¿no? Entonces, en Tamaulipas, y unos días antes la presidenta de la Cámara de la Pesca en Baja California. Entonces, entendemos el riesgo, pero lo tomamos cuando dijimos que sí, al menos de mi parte, ¿no? Y como dice, creo que hay un compromiso con nuestras familias, nuestro entorno, hay que hacerlo. Creo que por eso también lo manifestamos desde que ustedes están aquí. O sea, es el que lo podamos abrir, siéntanse ustedes con ese tenor de que son espacios que podemos, aquí ya encontrar otro espacio más, y entonces es este tejer, pero ya queda dejando huella. Yo los felicito por esta iniciativa, lo aplaudimos desde la Cámara, lo aplaudimos desde una institución que ustedes bien lo dijeron, representa eso también. Es una sentarme en esta silla implica reconocer el trabajo de expresidentes, el trabajo de 102 años, el trabajo de gente que ha buscado que existan condiciones necesarias para competir, para operar, para desarrollar un Estado, una comunidad. Entonces, muchas gracias por estar aquí, para que se pueda completar esta información y que podamos tener réplicas en otros espacios. Canaco lo está haciendo, Canaco tiene vínculos universitarios, Canaco está trabajando mucho con mujeres, pero está terminando con ellos, si me permite, les doy el mensaje de que vienen. Estamos tratando de trabajar con otros sectores de la sociedad y de sumarlos a la formalidad y de sumarlos no solamente del aspecto de la contribución, sino del conocimiento, de la idea de que tomemos decisiones más pensadas, ¿no? Y de que podamos estructurarlo y de que esto salga a una comunidad fortalecida. Cada quien en su papel, pero muy conscientes del objetivo que es a dónde tenemos que dirigirnos, porque es el bienestar de un país que no puede perder en este tema y en esta falsa cuarta transformación, caer en un retroceso, que sería lo más peligroso, ¿no? A ver, tú comenzabas diciendo, diciendo, es la cuna de una revolución, y yo espero que no sea la última instancia que nos quede. Entonces, tomemos ahora, hagámoslo con responsabilidad, sobre todo en estos tiempos con inteligencia, con organización, y creo que podemos demostrar que este sector del país está preparado para afrontar todo ese tema. Y lo mejor es irlo haciendo con acciones muy concretas y preparadas. Yo les agradezco al Consejo su tiempo, su escucha, su participación para con ellos, porque eso nos hace fuertes, como bien lo platicaba hace unos días con Alex. Esto de la fuerza de una cámara nos sigue representando y nos hace sentir que no estamos solos. Entonces, es tejer. Muchas gracias y por favor consideren el canal por su casa. Pasamos por el texto, continuamos inmediatamente para la foto, el reporte de la foto. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned.